así. Sabemos que los antibióticos tienen las fibras que utilizan para captar diferentes elementos, principalmente nutrientes. Hay 6 tipos de células que conforman el epitelio mucoso, que se originan a partir de una célula precursora. El precursor de las células epiteliales se ubica en la libre. Y tenemos a los enterocitos, las células productoras de moco, que son las del bebé. Hay un grupo de células especiales que son las llamadas células de Penacho, que son células sensoriales, ¿no? Detectan la presencia de parásitos y son productores de proteína de toxina. Después tenemos las células de la mente, las células enteroproteínas, ¿no? Y finalmente las células microflora, que son las células que estas células tienen como característica principal el ser transportadoras de antígenos, de la luz del intestino hacia la lámina próxima, para que sean tomados por células presentadoras para que representen a los linfocitos T. Y posteriormente se colocará a las células linfocitos T. De la lámina próxima, como ven, tenemos un grupo de células dendríticas especiales. Estas células dendríticas tienen la particularidad de poder emitir expresiones citoplasmáticas que atraviesan las uniones intercelulares para ganar acceso a la luz. Y en la luz, estas expresiones van a tomar antígenos para traerlos de vuelta a la lámina propia, procesarlos y presentárselos a los linfocitos T. Y finalmente hay una población inmensa, ¿no? de células efectoras. En las poblaciones de linfocitos T tenemos las 3 poblaciones: linfocitos TH1, TH2 y TH17. También hay linfocitos T reguladores, por supuesto. De las 3 poblaciones efectoras, la que se encuentra en mayor cantidad es la TH17. Lo único que pasa es la bueno, y están todas las células endógenas, basófilos, exonófilos, etc. Bien, en las mucosas podemos tener varios tipos de epitelios, ¿no? Puede ser esponjoso porque es ramificado, o puede ser epitelio como sucede en el caso de la original. El caso puede ser certificado, por ejemplo, lo encontramos en el aparato génico urinario. Bueno, el esófago, la faringe, el tracto superior, y así puede ser tubular o columnar. En el caso de vamos a tener columnar. Y este tipo de epitelios tiene la característica de transportar distintos elementos. Pueden transportar elementos digamos así, de la lámina propia a la luz y traer elementos de la luz hacia la lámina propia. El transporte de este tipo se llama transporte vectorial. El transporte vectorial es posible porque la organización de la célula lo permite. La forma como se organiza las células permite llevar elementos de las moléculas, de los elementos de la lámina propia hacia la luz, y al revés también, de la luz hacia la lámina propia. Ese transporte se llama transporte vectorial. Bien, además del paso de las diferentes moléculas, diferentes antígenos a través de las células, por transporte vectorial, también el intestino, las moléculas pueden pasar de otras formas.
Uno es atravesando las uniones intercelulares. Las uniones intercelulares tienen tres tipos de unión. La más aplicada va a ser la unión estrecha. Después vamos a tener un segundo tipo de unión que son las uniones adherentes. Y finalmente va a haber un tercer tipo de unión que son las uniones deconformadas. ¿Okay? Estas uniones pueden relajarse o afirmarse, dependiendo del tipo de estímulo que se encuentre en la luz del intestino. Entonces, el paso de los diferentes elementos puede ser transcelular, a través de la célula, intercelular, ¿no? Y hay otra modalidad especial que es a través de la formación de canales, ¿no? Que van a ser las células las células bueno, las uniones estrechas, como decía, estas uniones se pueden afirmar o pueden trabajar dependiendo de su forma de la intestinal. Bueno, en la misma fotografía tenemos un enterocito, otro enterocito, y hacia la parte más apical está la unión estrecha. No. Le sigue la unión adherente. Y le sigue la unión deconformada. ¿Okay? La unión estrecha, las moléculas de la unión estrecha toman contacto directo con el citoesqueleto de la célula. Ustedes ven acá estas moléculas, la sontina, por ejemplo, están interactuando directamente con las moléculas de actina. De esta forma, las células pueden relajar la unión o afirmar. ¿Qué factores promueven la relajación de la unión? La vida, ¿no? La presencia de dos aminoácidos relaja la unión, en este caso, de los nutrientes a la lámina formal. La presencia de procesos inflamatorios, ¿no? Factores de proceso tumoral, interleucina 1, interferona también, promueven el incremento de la permeabilidad del epitelio mucoso. Para el caso de parásitos, por ejemplo, la presencia de interleucina 3, ¿no? Que es interleucina 6, también relaja las uniones intercelulares. Toxinas de microorganismos no hacen que en caso del microcólera no es que se relaje la unión, sino que el microcólera daña la mucosa intestinal, la daña más de lo que obviamente incrementa la permeabilidad de la mucosa intestinal. Los tipos celulares que les adelanté, todos poseen o se originan a partir de un precursor que se encuentra en el fondo de la llanta del hígado. Y ese precursor expresa, dentro de las moléculas que nos caracterizan, expresa estas dos que son las principales: la NGR5 y la prominona. Son células que tienen una alta tasa de replicación, por lo tanto, son susceptibles a ser dañadas fácilmente por medicamentos como los medicamentos citotóxicos utilizados en quimioterapias para cáncer y también por radiación. Las líneas secundarias son las que tenemos acá. El precursor está acá, ¿no? Y de aquí se van a originar las células de penacho, que son células sensoriales productoras de interleucina 25, las células productoras de moco, las células de Gauguin, ¿no? Tenemos las células enteroendocrinas, nombre de origen, como las hormonas, los enterocitos, y esta célula especial que es la célula M. La célula M es una célula especializada en la captura de antígenos y transporte
hacia adelante el otro. La base o la cara del brazo, la pirámide de la célula M es cóncava, tiene una concavidad. Y en esa concavidad trabajan otras células, que son linfocitos y células receptoras de antígenos. Los antígenos que se han llevado a la célula M de la luz a la parte basal son tomados por las células receptoras para procesarlos y presentar los antígenos a los linfocitos T. El tiempo que transcurre para que el antígeno dé acceso a la lámina propia es más o menos de 10 minutos. Los antígenos pasan prácticamente intactos. Este tipo de transporte es aprovechado por algunos patógenos como la salmonela antígena para llegar a atravesar el epitelio intestinal, dar acceso a la lámina propia de la mucosa y iniciarse el proceso de infección. La otra célula que se produce por excelencia es la célula de Parkinson, ¿no? Que ya la conocemos. Se caracteriza el texantoso porque es una célula productora de defensivos. Bien, entonces tenemos los enterocitos, forma parte de la gestión celular inmediata porque estas células expresan, por ejemplo, receptores tipo TORC. Liberan anticuerpos, también capturan complejos antígenos anticuerpos para llevarlos a la lámina propia. Las células caliciformes, que son productoras de hormonas, las células de Barnett, productoras de defensivis. Estas células tienen una característica común que tiene que ver con los procesos de autofagia. Tienen que ver con los procesos de autofagia que se hacen más evidentes cuando se presentan, cuando se encuentran en elementos prolongados. También los procesos de autofagia se inician cuando dentro de la célula hay presencia de proteínas desnaturalizadas. Tenemos que estar desplegada, tenemos que entenderlo como una molécula que sea desnaturalizada. ¿Sí? Tenemos las células de endocrinas, tenemos las células de penacho y tenemos a la célula M, ¿no? De las cuales la la captura antigénica, bueno, la célula M es exactamente, ¿no? Lo que hace, esta célula forma parte de segmentos de epitelio intestinal que se llama epitelio asociado al folículo. Todas las placas de Peyler, ¿no? En la parte donde se ubican los folículos, las placas de Peyler y también los folículos aislados, el epitelio que está encima es un epitelio especial. Es un epitelio que está especializado en la captura de antígenos y el transporte a la lámina propia. Y una de las células que es responsable de esto es la célula M, ¿no? La célula microfora. La célula microfora captura antígenos fagocitando, en el caso, por ejemplo, de bacterias, ¿no? Hace pinocitosis, para el caso de pequeños elementos que no tienen la primera receptores. O también hace captura de antígenos mediada por receptores. En el caso de virus, ¿ya? O macromoléculas. ¿Okay? De bacterias y parásitos, virusita y también hace captura mediada por receptores. Bueno, otra forma de captura de antígenos es a través de los procesos de transitosis, ¿no? El epitelio intestinal es capaz de liberar inmunoglobulina G a la luz intestinal. ¿Ya? Y esa inmunoglobulina G que es liberada a la luz, después va a ser capturada nuevamente por los enterocitos, valiéndose de este receptor, el receptor del neonato. Una vez que se forma el complejo,
el complejo inmune llevado a la cara base lateral y liberado para que sea tomado por los centros concentrados del organismo. La presentación antigénica se puede producir en la lámina córnea, la casetina hipotativo y los gránulos sintéticos. Las células dendríticas, por la forma que les expliqué al inicio, mediante la emisión de extensiones citoplasmáticas para la captura de antígenos del intestino. Y la otra es el TRAPS, que son pasajes que van a hacer las células caliciformes para permitir el paso de diferentes antígenos que se encuentran en la organismo. Y acá están todas las modalidades que acabo de comentar, ¿no? La célula M, ¿okay? Esta célula no tiene microvelocidades, lo que tiene son invaginaciones. Las invaginaciones crean una superficie de contacto con el medio externo muy grande, ¿no? Por eso es que puede incluso ser transportado. Tenemos las células dendríticas, ¿no? Transporte de complejos inmunes a través de la captura de inmunoglobulina G, que el receptor de neonato ha capturado un IgG, la lleva de la cara vasolateral a la apical para liberar el anticuerpo, después forma complejo inmune con los antígenos y el complejo inmune va a ser capturado por los enterocitos nuevamente para trasladarlos a la cara basal, ¿no? Donde son formados por las células recuperadoras. Y finalmente tenemos los GAPs, ¿no? Que son formados por dos células caliciformes que forman conductos a través de los cuales los antígenos pueden llegar a la lámina propia para ser informados por las células presentadoras del virus. Bueno, este epitelio que decía especial es el epitelio asociado al folículo, ¿no? Y que se dedica mayormente al transporte de antígenos. La célula principal es la célula M, por más o menos el 30% de las células que componen este epitelio son las células M. Y su finalidad es llevar a los antígenos de la luz a la lámina propia. ¿Okay? Les decía hace rato que la cara basal de esta célula es una cama donde se van a alojar células dendríticas y también linfocitos. ¿Ya? Entonces, más o menos es así. Tenemos el linfoide y su epitelio asociado, ¿no? El epitelio asociado al folículo que contiene la célula C. Bueno, las células, las otras células que forman parte de este epitelio, como las células de Pannett, los enterocitos, también son células que tienen otras características. Las células de Pannett, por ejemplo, no son productoras de defensinas, no producen defensinas. Y los enterocitos tampoco liberan ni producen mediadores que de alguna manera pudieran dañar a los antígenos. En esta zona prácticamente no hay células productoras de moho, no hay leucocaras. De suerte que se asegura que estas zonas del epitelio intestinal tengan contacto directo con los elementos que están en la luz intestinal. En conclusión, el epitelio asociado a folículo carece de muchas de las características defensivas del epitelio intestinal, porque las estaba comentando hace un ratito. ¿Ya? Carece de moléculas de protección. No hay células caliciformes, no hay producen muy pocas, los enterocitos producen muy pocas enzimas digestivas, muy pocas proteasas alcalinas.
Y las células de Pavlov tampoco producen enzimas ni isosíntese. O sea, en esos mismos lugares no hay degradación antigénica. Y los antígenos pueden ser tomados libremente para ser trasladados a la proteína. La función de la célula microfórica es como un ritmo, una macromolécula, un particular, un microorganismo. Ya les comenté acerca de la localidad, les encuentra en la cara basal. Y bueno, podemos decir que hay dos dominios, ¿no? Un dominio que son el dominio lateral, con el cual van a interactuar con las células que la rodean, células epiteliales que la rodean, que se caracteriza por una expresión de cadena. Y el otro es el dominio basal. El dominio basal que está en contacto con la matriz de la glándula propia, que se caracteriza por la expresión de integrinas. Bien, ese tipo de estas moléculas que forman parte de la estructura de la membrana de la célula de deben de organizar las señales de manera de que se pueda producir el transporte de los diferentes antígenos de forma vectorial, porque se va a producir una polarización de la membrana celular. Bueno, es más de lo mismo, más o menos, ya más de lo mismo. Los enterocitos, bueno, las células de los expresa la inmunidad innata, también produce moléculas nucleotide que permiten atraer y reclutar células que tienen que ver con la inmunidad de linfocitos. Ustedes tenemos estas dos, las CCL9 y las CCL. Y a través de células que tienen con receptores CCL6, CCL9. La inmunidad adaptativa, al principio les dije que el antídoto principal va a ser la inmunoglobulina A, en su forma de dinero. Tenemos dos formas, o dos tipos de inmunoglobulina A, la A1 y la A2. La que se produce más es la A1. El 85% de la producción de inmunoglobulina A es de tipo A1. Y la A2 se produce en un 15% y mayormente se produce en nivel de polvo. ¿Por qué es así? Eso lo vamos a ver en un momento. Les comentaba que dentro de las poblaciones infectoras de linfocitos T tenemos las tres, TH1, TH2, TH17, pero la que domina es el TH17, ¿no? Es la población mayoritaria. Antes les comenté que había linfocitos T reguladores. ¿Okay? Y los sitios inductivos van a ser las placas de Mendel, los folículos aislados, el apéndice, y tenemos también los ganglios mesentéricos, que son los lugares donde se van a activar los linfocitos T y los linfocitos T. Ya, bueno, la activación, el ejemplo que vamos a seguir es el de la activación de los linfocitos T y B en los ganglios mesentéricos. En algunos textos, esto solamente es ilustrativo. Para entender cómo es esto de que se active la respuesta adaptativa en las placas de Mendel o en los ganglios mesentéricos, eso depende del punto donde se va a ubicar o donde va a ser capturado el antígeno. Si el antígeno es capturado lejos del epitelio mucoso intestinal, entonces ese antígeno va a ser transportado a los ganglios mesentéricos. Y en los ganglios mesentéricos la célula inmunitaria va a activar los linfocitos T y después se va a activar
los linfocitos T. Una vez activados, las dos células, los linfocitos T, van a expresar dos moléculas de membrana. Van a expresar el receptor CCR9, que es ligando la quinasina CCR5, que se produce en la mucosa intestinal, ¿no? Y además se expresa esta interleucina que es la alfa-4 beta-7, que es ligando de esta otra molécula que es la MAP1. El MAP1 es una molécula de esa ubicación que tiene la característica de ser una adhesiva. Las adhesivas son moléculas que tienen expresión restringida, expresa algún tejido. ¿No? En este caso, la marca 1 solo expresa el capilar de la mucosa intestinal. Ningún otro capilar le expresa, solo los capilares de la mucosa intestinal. Entonces, los linfocitos que son activados en el ganglio mesentérico y tienen la expresión alfa-4 beta-7, ¿no? CCR9, salen del ganglio mesentérico, pasan al vaso linfático, del vaso linfático pasan al conducto torácico, y del conducto torácico a la circulación general y comienzan a recircular por el torrente sanguíneo. Cuando llegan a los capilares de la mucosa intestinal, se van a encontrar con la adhesina MAP1, ¿no? Y se van a encontrar con la glucina CCL25. O sea, se van a dar las condiciones para que la célula se adhiera y se extravase a la mucosa intestinal. Una vez que se han extravasado, los linfocitos lo que van a hacer es dirigirse a la lámina propia. Y en la lámina propia, los linfocitos B pueden activarse y transformarse en células productoras de anticuerpos. ¿Qué anticuerpo? Inmunoglobulina A. ¿Cuál de las inmunoglobulinas A? La forma de I. Esa inmunoglobulina A, que es tomada porque es producida por los linfocitos B, va a ser tomada por los enterocitos para transportarla a la luz intestinal y liberarla. A esa inmunoglobulina que es liberada a la luz de los órganos mucosos se llama IgA secretaria, ¿no? Forma secretaria. En el caso del colon, tenemos además estos receptores, el CCR10, ¿no? Y la CCR28 para que es ligando la glicina CCR28 para que las células finalmente se puedan extravasar. Bueno, la expresión alfa-4 beta-7 depende de la presencia de ácido retinólico, que se va a formar a partir de la vitamina A. La célula dendrítica va a formar ácido retinólico porque va a estar presente esta enzima, la proteína de hidrodeschifrogenasa. Se metaboliza, se cataliza la vitamina A, se forma ácido retinólico y este ácido retinólico después va a ser tomado por los linfocitos T y por los linfocitos B. Y el ácido retinólico va a promover la expresión alfa-4 beta-7 y CCR9. Es lo que se requiere para que las células finalmente puedan trasladarse a la mucosa intestinal. Y aquí está, ¿no? Tuvimos la célula clínica que ha tomado la vitamina A, que ha transformado en ácido retinólico y está trasladando los antígenos hacia el ganglio mesentérico. El ganglio mesentérico activa los linfocitos T, los linfocitos B y libera el ácido retinólico que es formado por estas células para conseguir la expresión alfa-4 beta-7 y CCR9. Estas células salen del ganglio, pasan al vaso linfático, pasan al conducto torácico y pasan a la circulación general.
Cuando llegan a la capital de la mucosa intestinal, se van a se dirigen a la metáfora, que ahí se van a activar. El linfocito B va a comenzar a producir anticuerpos, IgA y misma. Y el linfocito T, bueno, si es necesario, se va a activar y va a iniciar su función y la producción de interleuquinas y también incluye un error de estimular células inmunes a través de reacciones intracelulares. Eso es lo mismo. Tenemos, en este caso tenemos el NAC, ¿no? El tratado superior, y tenemos el DAL, ¿no? Las placas de Ley. En los ejemplos, nosotros tenemos este ejemplo de dos ganglios mesentéricos, donde se activan las células y la forma activada lo que va a resolver para llegar finalmente a la mucosa intestinal donde se van a infravasar. La célula plasmática va a volver el linfocito B, se diferencia célula plasmática y va a comenzar a producir inmunoglobulinas isomeriménicas. La IgA, después va a ser liberada a la luz, eso se llama IgA secretora. Este proceso o esta liberación se produce por un mecanismo que se llama leucocitosis. ¿Qué es lo que sucede? Bueno, la producción de inmunoglobulina médica se hace muy cerca del epitelio intestinal, ¿no? Y los enterocitos expresan un receptor que se llama receptor polimérico IG, ¿no? O poli-IG. Este receptor, en su extremo aminoterminal, se enlaza de forma covalente con los núcleos de IgA. Una vez que se ha formado el complejo, este complejo es endocitado del nucleocito y trasladado a la vertical, donde es presentado. El tránsito tarda más o menos 30 minutos. El poli-G con el primer IgA se presenta y después el poli-G va a ser degradado por una metaloproteasa. Eso es que se libera finalmente el líquido de IgA asociado a un fragmento del receptor poli-G. A ese fragmento de poli-G lo vamos a llamar componente secretor o carácter secretor. La idea de esta molécula es evitar que el líquido de IgA sea degradado rápidamente. Bien, eso es más adelante. En el moral se refiere la función principal de la inmunoglobulina A es la neutralización. La inmunoglobulina A no activa completamente. Para la inmunoglobulina A, las células inmunes no tienen receptores prácticamente. Y su función está orientada a la neutralización de gérmenes, toxinas, ¿no? A nivel de la luz de los órganos mucosos. Entonces, una vez que neutralizan, los complejos inmunes son eliminados por arrastre. Si es en la vía aérea, pues no, o el moco, ¿no? Y si es en el trato intestinal, como se me ocurre, o como que sucede como concreto, pues lo fundamental. Bueno, para la producción de inmunoglobulina se requieren interleuquinas, definitivamente, entre ellas la principal va a ser el factor beta transformante del crecimiento. Pero además intervienen otras interleuquinas, interleuquina 6 y interleuquina 10. Pero la más importante es el TGF. Les comenté que el 80% de IgA, 80-85% de IgA es de toda la IgA que se reproduce en el cuerpo. Del 70-80% se queda, se va a
las secreciones mucosas. Y solamente un 30 a un 20% es el que se encuentra en el suelo. Bien, les dije que la mayor cantidad de inmunoglobulina A que se produce es la de tipo A1 y parte inmunitaria la de tipo A2. Ahora, la A2 se encuentra más en el intestino grueso porque esta molécula resiste mejor la degradación mediada por la actividad de las proteasas que son liberadas por bacterias. Y hay una razón estructural. Bueno, esto es porque otra vez estamos en la revolución inmunoglobulina después de la colaboración del linfocito. Al momento de la colaboración del linfocito T con el linfocito B para su activación tiene que haber el factor beta normante de crecimiento. Para que esta célula pueda volverse productora de inmunoglobulina. Esta es la razón, es una motivo estructural. Este es un monómero de IgA1 y este es un monómero de IgA2. Como ven, la bisagra es muy distinta. La bisagra de la A1 es muy abierta, que permite interactuar con las secuencias antigénicas con mucha facilidad, porque hay una cámara de interacción, pero puede ser degradada fácilmente. En cambio, la A no tiene una bisagra más bien cerrada que protege a la molécula de la actividad de estas enzimas. Acá tenemos los dímeros, en ambos casos los dímeros tienen unas cadenas, unas secuencias de un núcleo. Bien, las propiedades de la IgA ya algo hemos adelantado. El principal glucosas lo producen las cositas de la carne propia en el intestino. La mayor parte es de tipo A1, el 85% del 30% A2. Bueno, la secreción o la liberación del anticuerpo A se hace por el proceso de transcripción. Ya lo dije, no necesita eso. Porque sí, con respecto al PoliG, tiene 5 dominios en un dominio. Respecto a que es el dominio más distal, que determina dónde el anticuerpo va a formar primero sexualmente para después ser llevado a través de la célula y liberado a la función intestinal. El tiempo que tarda es más o menos 30 minutos, eso es el tiempo. Pero hasta el proceso de citosis, ¿no? El NRGA está activado por el citofólico y después es endocitado y llevado a la luz para presentar el fólico se degrada y se libera el anticuerpo, primero que todos